UCB Televisión presenta Derechos Humanos sin Fronteras, un programa independiente, distinto y necesario para hablar sobre derechos humanos. Nunca juré mantenerme en silencio cuando los seres humanos soportasen sufrimiento y humillación. Siempre debemos tomar parte. La neutralidad ayuda al opresor, nunca a la víctima. El silencio alienta al torturador, nunca al torturado. Son palabras de Elie Wiesel, Premio Nobel de la Paz en 1986. Y así damos inicio a nuestro nuevo capítulo de Derechos Humanos sin Fronteras. Y para ello también nos acompaña nuestra directora jurídica de Derechos Humanos sin Fronteras, Erika Botero. ¿Qué tal? Muy buen día. Muchas gracias de nuevo, bienvenidos a Derechos Humanos sin Fronteras y agradecer de nuevo a la Universidad Católica de Valparaíso y a UCB Televisión, quienes nos permiten llevar a más de 3 continentes el primer programa sobre derechos humanos que se transmite por la televisión chilena. Como Derechos Humanos sin Fronteras también damos las gracias a todas las organizaciones y personas que defienden los derechos humanos, aún en condiciones difíciles. Bienvenidos y de nuevo muchas gracias a Derechos Humanos sin Fronteras. Él es licenciado en etnoeducación, líder estudiantil del suroeste de Antioquia desde el año 1972, miembro de las Juventudes Estudiantiles Católicas, promotor social en las comunidades indígenas y afrodescendientes. A partir de la apertura surgida del proceso constituyente de 1991, se convierte en activista por la paz en Colombia, ayudando en diferentes instancias para que se concretaran los acuerdos y seguimientos a estos. Actualmente acompaña a la Consejería de Derechos Humanos de la Organización Indígena de Antioquia y al Consejo de la Paz. Estamos hablando de nuestro invitado, don Alonso Tobón Tobón. ¿Qué tal, Alonso? ¿Cómo estás? Por favor, muy buen día. Bueno, buenos días a todos ustedes y a todas y a todos los ciudadanos y ciudadanas chilenas por brindarnos esta oportunidad de intercambiar opiniones sobre el tema de los derechos humanos. Alonso, cuéntanos un poquito más del recorrido que has tenido como defensor de los derechos humanos en Colombia. ¿Cuál fue tu motivación para emprender en esta lucha puntualmente, por favor? Bueno, inicialmente, como usted lo comentó, yo empecé a ser líder estudiantil y como anécdota les cuento pues que estaba yo muy joven en la Juventud Estudiantil Católica y como líder estudiantil en el suroeste de Antioquia, cuando vimos la noticia de la muerte de Salvador Allende y nosotros en los colegios del suroeste nos pronunciamos contra el golpe de Estado y la muerte de este ciudadano presidente. Como una anécdota y una... Quiero decirle que yo me acerqué a la problemática de defensa de los derechos humanos en la medida que iba participando en el movimiento social con estudiantes, posteriormente como asesor de un sindicato de trabajadores del municipio del departamento de Antioquia, Sintraoban, posteriormente con la NUC y después con el movimiento indígena, todo el tiempo pues del cual he trajinado en los últimos 40 años y también lo he hecho en la parte política, pero sin abandonar eh, mis principios que me llevaron a servir a los demás y a trabajar por una sociedad más justa. Desde luego fue los atropellos que yo empecé a ver hacia el movimiento social, hacia los reclamos legítimos de los ciudadanos y de ciudadanos de los diferentes sectores, que yo me empecé a inquietar por la problemática de los derechos humanos. En Colombia es uno de los países con más asesinatos puntualmente de líderes sociales, también de defensores de derechos humanos. ¿Cómo llegaste a esa situación? ¿Y qué le recomendaría a usted como en este aspecto para los países de Latinoamérica, como también en el caso de nosotros acá en Chile? Lo que pasa es que
Nosotros, la institucionalidad en este país y sobre todo los organismos del Estado que poseen las armas, ellos fueron educados en los conceptos de la seguridad nacional, de la posguerra, y donde el enemigo interno eh, es muy importante para ellos. Entonces, muchas veces veían en cualquier ciudadano o ciudadana que estaba protestando, pues, un comunista, un guerrillero, en fin, cuando nada más ajeno que a él, porque si bien es cierto que aquí existían partidos de izquierda y que existía una guerrilla, pero la amplia mayoría de los ciudadanos protestaban por múltiples cosas y pues el silencio siempre, el silencio lo obtenían por medio de la muerte, ¿cierto? Es una vieja práctica en este país, en todo pueblo, ciudad, donde haya voces disidentes, ahí mismo se ponen en peligro. Y eso ocurre que se violen los derechos humanos y sobre todo el derecho a la vida, que es el más esencial. Ponerle un ejemplo, en un pueblo determinado, si los gamonales eran dueños del poder político y si emergía un sector democrático que no era afín a ellos, pues muchas veces, la mayoría de las veces lo mandaban a matar. Aquí la eliminación física, del contrario, ha sido una constante en este país. Yo creo, pues, por lo que conozco mucho la realidad chilena, pero allá también ha existido una violencia, pero no de las dimensiones en que ha existido en este país. Ok, mira, tú lo acabas de nombrar. Se habla o se dice y se entiende de que hay tres tipos de generaciones en los derechos humanos. La de primera, segunda y tercera generación. Para la gente que está ahí en la casa, detrás de esta pantalla, ¿les podrías explicar a qué se refieren con derechos humanos de primera, segunda y tercera categoría, por favor? Yo lo que, pues lo entiendo así, ¿cierto? Para los que hemos trabajado socialmente, se convierte en una prioridad la defensa de los derechos humanos. ¿Por qué? Porque son la gente que está expuesta y más vulnerable a la violación de sus derechos. Y existe también otro grupo de personas también que se van, que se van permeando, se van sensibilizando de la necesidad que la sociedad tiene de defender estos derechos humanos. Y hay que reconocer también de que algunos sectores del Estado han venido aprendiendo que en la medida que se respeten los derechos humanos, que es una obligación de los Estados también, pero una obligación también de todos los sectores de la sociedad, ¿cierto? Porque para explicarle un poquito aquí, por ejemplo, aquí era muy olímpico hablar de los derechos humanos, pero cuando se criticaba la insurgencia colombiana en la violación de los derechos humanos, la respuesta que daban muchas defensores de derechos humanos en este país era que eso se aplicaba, era que los que tenían que cumplir eso eran los estados, que eran las insurgencias y los otros grupos pues tenían que acatar era el DIH, ¿cierto? Las leyes de la guerra. Y nosotros decíamos que lo básico, lo primordial en los derechos humanos es el derecho a la vida y a la libertad. Y a eso se agregan pues los derechos económicos, sociales, etcétera, que los tiene que cumplir en parte al Estado, pero es que nosotros también somos parte del Estado, ¿cierto? Y por eso tenemos que participar también en que ese Estado se corresponda más a los intereses de los ciudadanos y ciudadanas y al respeto de los derechos universales
de los derechos humanos y el DIH. Y cuéntame, ¿cómo es la situación actualmente de los derechos humanos de los pueblos indígenas ahí en Colombia? Bueno, yo le voy a hacer como un recuento porque aquí en el temario que he visto, pues para nadie es un secreto que las, la exigencia del pueblo colombiano para que cesara este conflicto armado fue toda una lucha de mucho tiempo, ¿cierto? Desgraciadamente, nuestra sociedad está polarizada en ese tema. Un 50 que estaba a favor de todos estos procesos de paz y un 50 que no cree también y que cree que solamente por la vía de la fuerza se puede sacar adelante este país. Pero te quiero comentar que una vez se hizo la negociación con las FARC, hubo 2 años que nosotros lo hemos dicho que fue como una luna de miel en los territorios a lo largo y ancho del país. Pero ¿qué pasó? Pasó que el Estado no copó los territorios con la fuerza pública ahí donde estaban las FARC y que por otro lado, eh, mientras existan dos lacras como la minería ilegal y el narcotráfico, pues indudablemente esos son los combustibles de la guerra. Y de ese comen, como yo coloquialmente veía en una comunidad, como por las mañanas subía el ejército o el antinarcótico o la plata. Después subía la guerrilla y después subía las FARC y después subía el EPL. O sea, de ahí comen todos. Entonces, es una situación bastante compleja que eso hace que hoy, más que el gobierno nacional, no ha tenido claramente un discurso en favor de cumplir el proceso de paz, se ha dedicado a hacer trizas ese acuerdo. Mientras tanto eso ocurre, la delincuencia, las disidencias de la FARC y los grupos denominados paramilitares, entre ellos como la autodefensa. Pero eso fue netamente después de la firma del acuerdo de paz que hicieron en Colombia. No, aquí el asesinato de líderes sociales viene desde siempre, pero le estoy explicando en los últimos tiempos. Y Correcto. cuando los líderes sociales casi siempre eran asesinados por gente afín al establecimiento o por gente vinculada a grupos armados ilegales que patrocinaban terratenientes, hacendados o políticos en la región. ¿Existe alguna diferencia en cómo afecta este conflicto y estos asesinatos a líderes para los pueblos indígenas? ¿Hay una afectación de derechos humanos distinta para los pueblos indígenas o afecta el conflicto y las violaciones afectan por igual? ¿Cómo ve usted ese tema? Desde luego, ¿cierto? Porque de 100 y pico de asesinatos que han ocurrido este año de líderes sociales, 24 son indígenas, Erika. Y si uno se pone a mirar la proporción de la población indígena con la población de la mayoría colombiana, pues el asesinato es muy alto, ¿cierto? Y a esto se agrega también que desafortunadamente los territorios indígenas están en zonas de frontera mucho y muchos de ellos también son tierras muy aptas para la siembra de coca, para la amapola y son también rutas para el narcotráfico. Entonces, esos pueblos están totalmente sometidos. Para ponerle un ejemplo, aquí en la Organización Indígena de Antioquia, en los últimos 6 años han habido 20 accidentes de minas antipersonal. Y entre esas 20
accidentes de mina antipersonal han muerto 10 personas. Entre ellas, el otro año, recientemente, en la comunidad de Turriquita Alto, en Dabeiba, murió la señora Eulalia Bailarín. El hijo quedó herido, el esposo también, y dejó 7 huérfanos. Eso nos muestra cómo también el ELN, que fue el que metió las minas antipersonal, colocó las minas antipersonal en esa zona, así como el hostigamiento también de los grupos paramilitares, y frente a una ausencia de la fuerza pública, que pareciera uno que está en la misma receta del ayer, de que el enemigo mío es mi amigo. ¿Cómo es la situación actual de los derechos humanos en Colombia? Actual, haciendo un análisis de lo que era antes, de lo que es hoy. Y, ¿han habido muchos avances como en algunos países de Latinoamérica? Pues aquí en la retórica del Estado hay más oficinas, más atención sobre esa problemática que ayer. Pero es que el tema de los derechos humanos aquí, de la protección a la vida, está totalmente desbordado, ¿cierto? Y como lo decíamos antes, pues hoy, antes uno sabía de dónde venían las balas, hoy vienen de muchos lados, de muchos lados. Entonces, eso hace que los defensores de derechos humanos estemos también en muchos más riesgos que en el pasado. En el pasado uno sabía dónde venían las cosas. Ahora uno muchas veces no sabe dónde vienen, sino cuando está muerto. Entonces, eso hace muy dificultoso y muy riesgoso. Por ejemplo, ahora matan ambientalistas, matan un presidente de una acción comunal, matan un rector de un colegio que tenía algún proyecto en su comunidad. A un vecino no le convenía. Ahora, por ejemplo, mataron un avistador ambientalista del loro orilla amarillo en la zona de Tuluá. Dígame que una persona de esas dedicado toda la vida a avistar aves, ¿qué peligro tiene para la sociedad? Pero bueno, se le metió a las disidencias de las FARC, que cada rato subía el señor por a mirar con unos binóculos y lo mataron. Alonso, ayer veíamos una noticia bastante estremecedora sobre cómo reclutan menores estas disidencias para el conflicto, niños que en contra de su voluntad los llevan como combustible para el conflicto. Esto también afecta de manera muy especial a las comunidades indígenas. ¿Qué medidas, qué se está haciendo para visibilizar y evitar ese flagelo del reclutamiento forzado de menores? Es cierto, Erika, cierto. Ese es uno de los problemas que hoy tenemos en las comunidades indígenas a lo largo y ancho del país, y sobre todo aquí en el departamento de Antioquia. El reclutamiento de niños y de niñas por parte de todos estos grupos armados es impresionante, y de la manera como están obligando a la gente a que se tiene que ir para esos grupos paramilitares. Desgraciadamente, y también para la guerrilla, en este caso la guerrilla del ELN y las disidencias de las FARC. Lo que pasa es que los jóvenes en las comunidades no tienen muchas oportunidades. En el caso de los niños en Vera, los niños pasan de una vez de niños casi que a la adultez, porque los niños desde muy temprana edad y las niñas asumen muchas de las tareas que asumen ya los adultos. Y fuera de eso, de no vivir una niñez, una adolescencia, viene entonces estos grupos armados
a presionarlos y frente a esa desesperanza que hay en las comunidades, ellos terminan yendo. Frente a eso, la organización ha venido trabajando en el tema educativo en las comunidades. En 1970, en Antioquia, solamente había un maestro indígena. Hoy hay 330 maestros. Y se está tratando de buscar una cobertura más total y capacitando a sus compañeros, esos niños. Pero también la organización ha venido trabajando e incidiendo en lo público y en lo privado con estos actores armados, exigiéndole el cumplimiento del derecho internacional humanitario y trabajando mucho con los padres de familia y con los jóvenes, sobre todo para que no caigan en las garras de la guerra. Pero es una situación bastante complicada, hasta el punto que hoy el suicidio infantil ha crecido en las comunidades, sino que ese es uno de los problemas principales en el país. Y a eso se agrega que en nuestro país pasó de ser exportador de coca, marihuana y todo eso, a ser un consumidor muy grande. Y eso está pudriendo nuestra juventud, la está acabando, y eso está penetrando eso está ya en los territorios indígenas y Alonso, es bastante llamativo esto que usted acaba de decir, porque podría uno entender que el tema del aumento en las adicciones es un combustible para el tema de los derechos humanos, para integrar gente al conflicto. Y esto se convierte en una alerta para un país como Chile, en donde vemos que el consumo de sustancias también está llevando a los jóvenes y a los niños a la violencia. Háblenos un poco de manera rápida de este tema que es muy importante. En sí, el consumo acelerado de drogas por los jóvenes va trayendo lentamente en que ellos se vayan vinculando al mundo delincuencial, porque la dependencia de la droga es tanta que ellos son capaces de hacer lo que sea para poder adquirir eso. De eso hay muchos casos a lo largo y ancho de este país. Y si ya Chile está con ese fenómeno del consumo, eso es bastante complicado cuando se va acelerando. Mucho más cuando hay condiciones de pobreza en muchas regiones de nuestro país, porque a este país, pues, está en la OECD, pues es un país que es muy desigual, ¿cierto? Este país es totalmente desigual. Este país tiene 20 millones de pobres, absoluto. Entonces, eso se presta para mucho más descomposición y sobre todo también, Erika, para que se vayan creando las bandas, ¿cierto? Y las bandas o los combos son manejados por las oficinas que distribuyen los narcóticos, el microtráfico. Todo eso produce muchas guerras entre esas oficinas y esos combos, y generalmente son los jóvenes los que son más víctimas de esas muertes de ese tipo. Por ejemplo, en el suroeste de Antioquia, donde yo estoy, el otro año hubo 300 asesinatos, ¿cierto? Y el 90% de esos asesinatos fue por fruto de la disputa de las plazas de vicio. Y cuando ellos no se ponen de acuerdo, cuando unos dueños de una plaza se van para otra, entonces empieza la guerra y eso terminan es pagando los muchachos. Gracias por continuar con nosotros en el primer programa de derechos humanos en la televisión chilena. Gracias por acompañarnos en más de 3 continentes. Gracias al apoyo de la Universidad Católica de Valparaíso y a UCB Televisión, que hacen posible la realización
de este espacio. Hoy con Alonso Tobón, líder y defensor de derechos humanos en Colombia. Continuamos con él. Muchas gracias de nuevo por seguir aquí. Juan. Había quedado pendiente una consulta y una pregunta, Alonso. ¿Cómo estás? Entonces, etnoeducador, por favor. ¿Qué es eso? ¿Dónde es su ámbito? Y por supuesto, a propósito de esta misma profesión, el enfoque diferencial y el reconocimiento de los pueblos indígenas que se hizo en Colombia a partir de la Constitución del 91, ¿ha mejorado los derechos humanos también allí en base a tu experiencia? Pues, ¿qué le dijera? No, aquí persiste la violación de los derechos humanos y el derecho a la vida de mucha gente de las comunidades. Como le digo, los factores hoy siguen vivitos y coleando, como decimos aquí, es decir, eso no ha pasado, ¿cierto? Lo que sí le puedo decir es que hoy hay un grupo muy grande de líderes, de lideresas y de muchas personas de las comunidades que se han venido apersonando de todo este discurso en defensa de los derechos y de los derechos humanos. Eso ha sido bastante positivo y que las comunidades ya visibilizan lo que se viene presentando. Una de las cosas más importantes que deja el proceso de paz con las FARC es que la gente en las comunidades ha empezado a hablar lo que pasó, porque antes no lo hacían, porque antes estaban intimidados y más, sin embargo, aún así, pues no se va a saber la verdad total, pero yo creo que sí, en ese sentido, sí hemos, ¿cómo es?, avanzado, pero no cesa la violación de derechos humanos aquí en Colombia y los índices de asesinatos han bajado las masacres, pero los asesinatos selectivos siguen ahí están. Alonso, desde la perspectiva de un defensor de derechos humanos, todos estos asesinatos, todas estas masacres, pues obviamente llevan al desplazamiento forzado, tanto interno como externo. Y esto no pasa solo en Colombia, esto ha llevado a que hoy el continente o el subcontinente viva un fenómeno migratorio digamos, de grandes dimensiones, una crisis humanitaria derivada del fenómeno de la migración y del desplazamiento forzado, no solo de colombianos. Desde la perspectiva de los derechos humanos, ¿qué abordaje debería dársele a ese fenómeno, ya que afecta a los países digamos, de una manera bastante impactante? Lo que pasa, Erika, es que existen como dos cosas ahí, ¿cierto? Uno, primero está la situación económica muchas veces que sufren los países y eso muy ligado también al tema político, ¿cierto? Entonces, hay mucha gente que no ve esperanza en sus países y que los dirigentes están dedicados a estar aferrados en los poderes y entonces eso genera todo un caos dentro de la sociedad, lo que está ocurriendo con Venezuela, lo que ocurre con la gente de Haití, pues, y lo que ocurre con mucha gente nuestra colombiana también, que está yéndose para muchas partes. Que hago la aclaración, que la mayoría de los colombianos somos gente muy trabajadora, muy emprendedora, pero bueno, tenemos una minoría en este país dedicada a la delincuencia y esa es la que muchas veces llega a los países y dañan la imagen de las otras personas. Pero indudablemente el fenómeno de la inmigración es un fenómeno ya mundial, ¿cierto? Es un fenómeno donde los países receptores reciben también consecuencias, ¿cierto? También y también en los imaginarios culturales, políticos y todo eso, pues también repercuten para las sectas
para aceptar o servir también de justificación para también no aceptar a los inmigrantes en un momento dado, ¿cierto? Porque yo creo que todos los países del mundo hemos tenido inmigrantes en alguna parte del mundo, ¿cierto? Entonces yo creo que es una situación bastante delicada, ¿cierto? Y que las sociedades se preocupan también, ¿cierto? Porque, y yo estoy comiendo en la mesa y vienen 10 más a comer, entonces el que está en la mesa dice, bueno, pero le podemos repartir para tanto, pero no podemos repartir para más porque esto ya no da, ¿cierto? Entonces, yo creo que eso tienen que asumirlo con mucho realismo los países y buscar una cooperación internacional para que se repartan las cargas de la inmigración, y en eso el papel de las Naciones Unidas tiene que ser más efectivo en eso, en la misma ACNUR, ¿cierto? Entonces, la mejor manera de que no haya inmigración es que en cada país haya prosperidad, haya democracia y que los que manejan la economía del mundo deben entender que ellos también son culpables de esa inmigración, ¿cierto? Porque si ellos le invierten también al emprendimiento en todos los países, pues la gente no se va a ir a buscar la comida a otra parte teniéndola en la casa, ¿cierto? Entonces, o cuando está en riesgo su vida. Desde luego, ¿cierto? Porque el que va, por ejemplo, a México está arriesgando la vida, el que va a cualquier parte, el que viene a Colombia. Yo tenía un amigo chileno un tiempo y pues nos poníamos a conversar mucho. Y él me decía todos los días que yo más vengo a Colombia, menos le entiendo. Y dije, no, pues si los que vivimos aquí no entendemos sino la partecita de esto, imagínense que viene afuera. Porque sabemos también que te has movido por muchas sociedades, conoces muchas sociedades y actualizaciones también de ellas. Entonces, sabes que acá nosotros estamos en un proceso constitucional, y tú podrías darnos como alguna comparación en lo que has visto en el resto de estos procesos en Latinoamérica. Bueno, nosotros teníamos una constitución que fue dictada en 1886, una constitución centralista, clerical, pero no clerical pues buena, y no confesional, ¿cierto? Un estado confesional, y para decirle pues que centralizaron todo lo público, y eso se volvió muy complicado porque se volvió un estado totalmente de exclusión y en contra de las libertades, ¿cierto? Por ejemplo, para poner un ejemplo, el Partido Conservador aquí gobernó de 1886 a 1930, 46 años, y en medio de eso hubo una guerra civil cruenta, la guerra de los 1000 días, que dejó empobrecido este país, lo dejó en la inopia, ¿cierto? Entonces, en ese tiempo se perdió Panamá, los odios partidistas se acrecentaron, y bueno, y entonces era un viejo anhelo también, vinieron las luchas sociales, ahí había un mico, un articulito ahí que nosotros le decimos el mico, el 121 de la Constitución Nacional, donde el gobierno decretaba el estado de sitio y gobernaba a decreto, ni siquiera tenía en cuenta a nadie. Sino es decir que esos artículos, Alonso, digamos, de transición, también, digamos, es una lección aprendida, tener mucho cuidado con esos artículos transitorios, porque llama mucho la atención acá en Chile, por ejemplo,
esos procesos de transición? ¿Cómo va a ser la transición de una constitución a otra? ¿Cómo fue ese proceso? ¿Qué lecciones se aprendieron y podría usted compartir del proceso de transición entre constituciones? ¿Qué se aprendió en ese proceso? El anhelo de todos nosotros y la lucha que se fue dando todo el tiempo, fue necesario cambiar las reglas del juego en el país. Era necesario cambiarlas porque eso ya no resistía. Esa constitución ya no resistía. Bueno, nosotros participamos en la constituyente, ¿cierto? Oh, pues en mi caso, yo era abstencionista. Yo la primera vez que voté fue para la constituyente, porque yo no creía en ese tipo de democracia que es restringida que había en este país, ¿cierto? Entonces, la Constitución del 91, yo creo que trajo muchos beneficios para el país y que reemplazó una Constitución que estaba plagada de deberes, pero que no tenía derechos los ciudadanos. Entonces, pasamos a un Estado social de derechos, pluralista. Es primera vez que reconoce que nosotros somos un país pluralista, porque la Constitución del 86 era una constitución hispánica, en un país de negros, mestizos y de indios, ¿cierto? Entonces, con esos preceptos y que la voluntad del pueblo es la que decide, es muy importante, y que aparecieran el reconocimiento, me voy a referir a esto, a los derechos constitucionales indígenas que venían siendo peleados hace rato, los derechos territoriales, culturales, el que pudieran las lenguas ser oficiales dentro de los territorios. Todo eso se adquirió entre la constituyente. Pero hay que tener mucho cuidado. Las constituyentes nuestras se van convirtiendo muchas veces, se quieran en la constituyente, en la norma constitucional, y casi que también metiéndole también los principios. La constituyente tiene que tener unos puntos básicos de acuerdo con toda la mayoría de los chilenos y con toda la mayoría de los colombianos en el caso de ayer, para que pueda eso, para que pueda la población identificarse con eso. Aquí, por ejemplo, no hubo plebiscito para apoyar la constitución del 91, pero ustedes están abocados a que el pueblo apoye eso. Entonces tiene que tener un consenso muy grande dentro de la población, lo debe tener, y tratar de que lo escrito en esa constitución después se conviertan en normas para poderla ejecutar, que son las leyes. O sea, la lucha en el cambio constitucional, la lucha en la reforma constitucional no basta solamente en que sea expedida la constituyente, sino en el desarrollo de las leyes para que se aplique esa constitución. Yo he leído... Me contaron, Alonso, me contaron que y perdón que le diga esa forma, me soplaron, me dijeron que tú ya tenías el borrador de la constituyente de acá de Chile. ¿Sí? ¿La leíste? ¿La viste algo? Yo le tengo que decir la verdad, yo la hojeé ayer, pero no la estudié pues en forma, porque me la pasaron ayer por la tarde, ¿cierto? Lo que pasa es que uno, como no está allá, no puede opinar sobre muchas cosas de las que están ahí. Pero yo creo que la constitución nuestra, al igual que ese proyecto de constituyente de Chile, tiene mucha letra, ¿cierto? Y hay que simplificar la letra para poder después hacer el desarrollo de la constitución, ¿cierto? Y
que tiene que poner y que esa constitución debe dar cuenta de qué tipo de ciudadanos en el mundo pluralista vive el país, pero no puede ser en el imaginario político, tiene que ser en el imaginario real y social en que vive la gente, porque no, eso se convierte en un problema también, ¿cierto? Y bueno, O sea, dos puntos importantes, Alonso. Uno, y en eso coincidimos muchos abogados, que las constituciones deben ser cortas, deben contener los principios para que luego estos sean desarrollados en leyes de manera coherente. Pero una buena constitución debe ser corta, debe ser de principios, debe ser de modelos de país. Y dos, una de las, digamos, de las cosas que llama la atención y que debería ser así, es que debe recoger la realidad chilena, debe ser legítima, es decir, debe recoger los anhelos y las necesidades, digamos, más pedidas o más solicitadas por la sociedad y por la ciudadanía. Es eso más o menos como lo que rescato de lo que acaba de decir, pero en especial me gustaría preguntarle a Alonso, usted que viene trabajando el tema de derechos humanos en Colombia para pueblos indígenas, ¿cómo ve usted el tema de derechos de los pueblos indígenas? ¿Cómo ve ese capítulo o esa parte en Chile? ¿Cómo compara usted este tema de derechos de pueblos indígenas en América Latina? ¿Qué cosas importantes podría usted compartirnos para el caso chileno que deberían ser tomados en cuenta? pues yo no conozco mucho la realidad de los pueblos indígenas de Chile, tengo que admitirlo. Yo he oído pues el tema del problema que tienen hoy los mapuches allá, y bueno, eso es uno de los retos que tiene el presente gobierno, de cómo tratar de mediar, ¿cierto? De concertar también, ¿cierto? Porque el mundo no puede ser todo o nada, ¿cierto? Es lo que uno tiene que también tener, tiene que tener de que estamos ante de que sí, que estos 500 años tampoco han pasado en vano, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, los dirigentes indígenas hoy a lo largo y ancho de América Latina tienen que ser dirigentes muy propositivos también para tratar de avanzar en arreglar muchos conflictos que no han sido arreglados y que son esos tipos de conflictos los que llevan y pueden acelerar la violencia de derechos humanos contra los pueblos indígenas, ¿cierto? Aquí, por ejemplo, yo les voy a poner un ejemplo en Antioquia, ¿cierto? Aquí cuando los indígenas se organizaron, pues el Estado les decía que era guerrillero, la guerrilla les decía que era del Estado, los militares también. Entonces la organización se tuvo que abrir autónomamente, y los primeros asesinatos que ocurrieron fue por culpa de esos sectores armados que vieron en las comunidades que se le estaban saliendo de las manos en defensa de sus autonomías comunales, que eso es lo que está haciendo hoy también, ¿cierto? Ahora, en lo que yo leí también ahí, pues ahí van a hacer una distribución de lo que es el nuevo ordenamiento territorial de Chile, ¿cierto? El tema territorial es un tema bastante espinoso, Erika, y Es decir, que es muy importante y podría decirse que una lección aprendida es que no necesariamente la Constitución garantiza un derecho, que lo importante es tratar de que no quede en letra muerta. Es decir, que la ciudadanía y las organizaciones tienen que estar muy atentas a garantizar estos principios que recoge la Constitución. Eso podría decirse que ha sido una lección. Por ejemplo, para ponerles un ejemplo así práctico,
En la constituyente nuestra, después de mucho luchar, se metió a última hora los constituyentes, metieron el artículo 55 transitorio que reconocía el territorio de los afrodescendientes en el Pacífico colombiano y en otras partes del país, donde hubiera mayoría de afrodescendientes. Pero, ¿qué pasó? ¿Cierto? Después dictaron una ley 70 de reconocimiento territorial, pero y quedaron de hacer unas modificaciones para que el catálogo de derechos de los afrodescendientes quedara mejor relacionado. Pero eso no se ha cumplido, Erika. Por el contrario, aquí siempre hemos dicho que aquí lo que se hace con la mano se borra con el dedo, ¿cierto? Entonces, eso Sí. aquí muchas Alonso, veces, Alonso, sí, allá en Colombia, los grupos indígenas o grupos puntuales están representados por varias organizaciones, la ONIC, la OSIC y la CRIC. ¿Están así sí, hoy en día? aquí hay varias organizaciones nacionales. Está la Organización Nacional Indígena de Colombia, está la Asociación de Autoridades Indígenas de Colombia, AICO, está Gobierno Mayor, está el CID, el Consejo Integral Tayrona. Es decir, hay varias organizaciones de tipo nacional. Nino, ¿cuál es tu experiencia? ¿Qué es lo que le podrías dar como consejo al pueblo chileno en base a lo que tu experiencia, en base a tus derechos humanos, que también se han sido abocados en los últimos años o mayoritariamente en tus años al tema indígena y a todo su pueblo? Pues yo creo que el mejor consejo que le pueda dar uno al pueblo chileno es que siga dando ejemplo de valentía y de civilidad política, ¿cierto? Porque raras veces en la vida nacional chilena han ocurrido fracturas enormes como la que ocurrió con el golpe militar, pues han existido violación de los derechos humanos todo el tiempo, también ha habido, pero no del orden de esa fractura institucional y que conlleva una aceleración de esos temas. Es de que sigan perseverando en que por medio de la vía democrática, por la vía de la conversación, de la concertación, busquen los acuerdos mejores para que su país salga adelante, porque de eso va a depender la vida de ustedes mucho tiempo, ¿cierto? Ustedes tienen una fortuna que no tenemos nosotros, ¿cierto? Que ahí hay más civilidad política que aquí. Aquí hay menos violación al tema de los derechos humanos que aquí. Ahí el tema del derecho a la vida está más garantizado por el Estado y culturalmente por los ciudadanos. Allá no tienen los problemas de ilegalidad en que están muchos territorios en este país y de los grupos delincuenciales y todavía, como no ha cesado el conflicto armado, porque hay también una guerrilla como el Ejército de Liberación Nacional todavía beligerante, entonces aprovechen esa posibilidad que ustedes tienen de conversar, de hablar, para que lleguen a esos acuerdos. Eso es un privilegio que tienen ustedes. Muchísimas gracias. No, pues dar las gracias de nuevo y recordarles a ustedes que estamos aquí todos los fines de semana en Derechos Humanos Sin Fronteras, el primer programa de derechos humanos en Chile. Así despedimos nuestro capítulo de Derechos Humanos Sin Fronteras. Lo esperamos cada día sábado, cada día domingo, en estas pantallas de UCB Televisión. Muchísimas gracias, que tengan muy buen día. UCB Televisión presentó Derechos Humanos Sin Fronteras, un programa independiente, distinto y necesario para hablar sobre derechos humanos.